Hola mis amados, estamos otra vez juntos para compartir una perlita bíblica más o una perlita de la palabra de Dios, que sacamos siempre algo de enseñanza que nos va a ayudar en un determinado momento, porque así son, o para eso son estas perlitas, para que en algún momento de nuestras vidas nos puedan ayudar a salir al paso, ¿no es cierto? O del problema. ¿Por qué? Porque al compartir yo esto con ustedes, seguramente el Espíritu Santo se va a encargar en el momento justo en que alguien necesite esta perlita, esta palabrita de parte de Dios, la encuentre. Yo confío plenamente en el Espíritu Santo para que esto así sea. Y estoy segura, ojalá alguno un día me cuente. De vez en cuando algunos me escriben y me cuentan. Qué bueno que es que lo puedan hacer, porque eso es como que confirma y asevera el obrar del Espíritu Santo a través de lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos las cosas guiados por el Espíritu de Dios, aunque no recibamos a veces nada, ninguna noticia de lo que ha hecho, lo que nosotros hemos puesto en práctica o hemos ayudado o hemos dicho, pero creemos firmemente, aquellos que servimos a Dios, de que el Señor se va a valer de sus siervos, de sus hijos, sean hombres o mujeres, sean jóvenes o ancianos, como sea, de todo aquel que exprese la voluntad de Dios compartiendo la palabra, y en este caso yo lo hago a modo de perlitas bíblicas, como yo les llamo, o sea, sacando de algún versículo o de algún capítulo o de algún pasaje de las Escrituras una enseñanza a la que doy en llamar perlita bíblica. Y en este caso quiero compartir algo acerca de la circuncisión de nuestro corazón. Pablo dijo, escribiendo a los romanos, que la circuncisión era la del corazón. ¿Por qué dijo esto Pablo? Bueno, porque sabemos que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero luego en la iglesia no era necesaria la circuncisión física de los hombres para que la persona entrara en pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, en la dispensación de la gracia, la circuncisión tiene que ser la del corazón. Por eso le he dado en llamar a la perlita. El mensaje de Séfora, o la sabiduría de Séfora, como que queramos llamarle. Séfora era una esposa de Moisés, ¿no es cierto? Que sabemos que ella fue muy sabia en un momento determinado, cuando Dios le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar. Tremendo. Moisés, su nombre, el hombre más humilde y más manso de toda la tierra, que hablaba con Dios cara a cara. Sin embargo, hubo un momento de su vida en el cual él no había obedecido esto de asunto de la circuncisión, no había circuncidado a su hijo y Dios le salió al encuentro para matarlo. Cuando Séfora se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice que inmediatamente ella circuncidó a su hijo y salvó así a su esposo de que Dios lo matara. Tremendo, ¿no es cierto? Entonces la sabiduría o el mensaje de Séfora es un mensaje que necesitamos hoy día nosotros como iglesia. ¿Para qué? ¿Para circuncidarnos físicamente? No lo tenemos que hacer, aunque sí la ciencia o médicamente hablando, la circuncisión es algo muy bueno, con referencia a la higiene. Hay países que lo practican, pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es la circuncisión del corazón, y viéndolo desde el punto de vista de Séfora, la mujer de Moisés, que tuvo esta revelación, esta sabiduría y este mensaje que nos deja para nosotros hoy. Podemos tomar el texto 16 del capítulo 10 de Deuteronomio, que ahí nos habla de la circuncisión.
Pero bueno, nuestro caminar con Dios, mis amados, está establecido y manifestado ¿por qué cosa? Por la obediencia. Esto es primordial, fundamental y principal en cualquier vida que quiera seguir a Cristo, seguir a Dios, estar en buena relación con Dios. La obediencia, ¿no es cierto? Porque si nosotros vivimos en desobediencia a Dios, a su palabra, es decir, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, o vamos a donde se nos ocurre, o no vamos donde tendríamos que ir, nos puede pasar que nos cueste caro. En este caso, como Moisés, que desobedeció y casi le costó la vida. Actualmente estamos viviendo en tiempos, mis amados, que son muy peligrosos y difíciles realmente, ¿no es cierto? Entonces, si podemos decirlo de esta manera, no nos podemos dar el lujo de desobedecer a Dios en lo absoluto. Nuestro corazón debe ser circuncidado, sí o sí. Ahora, ¿qué es la circuncisión del corazón? A lo mejor se pregunta alguna persona que me está escuchando. Bueno, circuncidar el corazón es remover la carne. Remover la carne. En otras palabras, es cortar la carne que ha endurecido nuestro corazón. Hay cosas, mis amados, que endurecen nuestro corazón. Especialmente, de pronto, las áreas de nuestra vida en las que hemos sido heridos, ¿no? Esas áreas en las que hemos sido heridos endurecen y bloquean nuestros corazones. Por eso encontramos personas que están tan heridas que, o sea, se ha bloqueado esa sensibilidad que deberían tener para escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. Entonces se les viene encima un sinfín de problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque viven en desobediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, mandatos, leyes y estatutos, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es que podamos entender esto y saber que si hay dureza en nuestro corazón, que si hay protuberancias que hay que sacar, que si hay carne que hay que remover, eso no nos deja escuchar la voz de Dios, no nos permite escuchar lo que Dios está diciendo y especialmente, mis amados, lo que nos está diciendo personalmente a nosotros mismos, que es lo más importante, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué cosas endurecen el corazón? ¿Qué cosas endurecen el corazón? Bueno, el pecado sobremanera. El pecado endurece el corazón en cualquiera de las formas que uno lo pueda ver o determinar. Las ofensas, las heridas, como dije hace unos momentos, endurece el corazón. Las rebeliones. ¿Cuántas veces nosotros somos rebeldes a ciertas cosas y esa rebelión hace que se endurezca nuestro corazón, se opaque la presencia de Dios en nosotros y nuestra vista espiritual esté velada? La incredulidad es tremendo lo que la incredulidad hace en un ser humano. Y bueno, la desobediencia en sí, en cualquiera de sus formas, cualquier clase de desobediencia. Desobedecer la voz de Dios, mi amado, endurece el corazón, nos trae endurecimiento. Por eso dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 13, dice que debemos exhortarnos unos a otros en estas cosas para que no nos endurezca el pecado del engaño. A veces somos engañados por ciertas cosas, creemos que estamos viviendo bien, que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos razón en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, y no es así. Entonces, nosotros como cuerpo que somos, si tenemos esa conciencia de cuerpo, debemos
exhortarnos unos a otros. Y tenemos que saber que la palabra exhortar tiene varias acepciones. Hay gente que dice, no, bueno, que a mí no me exhorten, porque piensan que exhortar a la persona es como que darles un reto, una reprimenda, o decirles de mal modo algo, qué sé yo. Por la general si se te exhorta y ya levantan la mano o decir te voy a dar una exhortación, pero hay una acepción hermosa, la palabra exhortar, que es animar, animar. Entonces, exhortados unos a otros, también el Señor nos está diciendo que nos animemos unos a otros en amor para hacer lo correcto, ¿sí? Así que qué bueno que es que podamos animarnos, ¿no? En ese espíritu afable, en ese espíritu guiado por el Señor Jesús, para que no sea una exhortación de juzgar o de acusar, sino una exhortación más bien de dar ánimo a la otra persona para que esté atento, alerta, con ojos abiertos, despiertos su entendimiento para no ser engañado. Porque estamos viviendo en un tiempo, mis hermanos, donde el engaño está a la puerta de cualquier lugar, está en nuestro camino, lo encontramos en cualquier situación y el enemigo de nuestra alma, que es el engañador por excelencia, va a tratar de engañarnos de alguna forma para que nosotros, en nuestro corazón, crezca esa carne, ¿no? Se endurezca y haya como esa protuberancia que no nos va a dejar oír la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, muchas veces en boca de los profetas, el Señor ha dicho que su pueblo era incircunciso de oído, porque no le escuchaba a Dios. Entonces, vemos que la incircuncisión viene a ser algo que tapa. Hay algo ahí ocupando un lugar que no tiene que ocupar, hay que removerlo, hay que sacarlo, y esto es, por regla general, la carne. El corazón endurecido, mis amados, no puede de ninguna manera discernir, ni percibir, ni escuchar, ni ver. Hay que circuncidar el corazón. Hay que permitirle al Espíritu Santo que corte allí lo que está de más. Y necesitamos tomar esa decisión, porque nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre esto en nosotros, autorizarlo, porque sin nuestra autorización el Espíritu Santo no lo va a hacer, mis amados, no lo va a hacer, porque Él es un caballero y no arremete contra nuestra vida, aunque sea algo que hay que sacar, que hay que obrar, que hay que quitar, pero Él va a esperar que nosotros estemos de acuerdo en esto y que autoricemos para que Él lo haga, ¿no es cierto? Para que Él circuncide nuestro corazón. Y realmente necesitamos tomar esta decisión. No va a haber ningún cambio en nosotros, mis amados, hasta que no tomemos esta decisión de permitir a Dios que circuncide nuestro corazón, que saque esas protuberancias, esas carnalidades, esas maneras que nosotros tenemos, que Dios comience a obrar en eso. Y muchas veces cuando nosotros le permitimos a Dios y le decimos, a veces escuchamos a gente decir, Señor, cambiame, quita de mí esto, no quiero ser más de esta manera. Bueno, y Dios acepta el desafío y comienza a obrar en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios comienza a proveer situaciones o a generar o permitir que se generen situaciones en las cuales van a suceder cosas que a mí me van a hacer ir a la cruz, morir a mi yo, bajarme del caballito, digamos, quitar la arrogancia de mi vida, porque, mis amados, el elemento que es utilizado para quitar, para remover esa carne de nuestro corazón y circuncidarlo, es la cruz, es la cruz. Porque en la cruz uno va a dejar todas aquellas cosas que
tiene a flor de piel o que manifiesta en cualquier situación, que son ni más ni menos que las obras de la carne. Entonces, la circuncisión física en la antigüedad era, como te dije antes, la marca o señal del pacto entre Dios y los descendientes físicos de Abraham. La marca de esta descendencia era una marca física y por ende los beneficios eran también físicos, ¿no es cierto? Pero los descendientes espirituales de Abraham en los cuales estamos nosotros, también tenemos una marca, una circuncisión, y es la del corazón. No los olvidemos, y es el Espíritu Santo el que tiene que hacer esta obra. Así como el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, porque nosotros nacemos del Espíritu, así también tenemos que morir a la carne, tenemos que circuncidar el corazón, permitiéndole al Espíritu Santo que haga esta obra en nosotros, ¿sí? En nuestra realidad espiritual hay una marca que nos separa para Dios. Y es esta, mis hermanos, una marca que nos separa para Dios, que nos identifica como suyos y que indica que estamos en pacto con Él. Y esto es la marca que el Espíritu Santo pone y va a hacer que nosotros vivamos de acuerdo a lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios, con una naturaleza diferente ahora, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la inclinación a la santidad, santidad de vida, apartamiento del pecado, obediencia a las leyes de Dios, andar en sus preceptos y hacer las cosas de acuerdo a los principios de Dios. Qué hermoso que podamos entender esto, que Dios ponga en nosotros la sabiduría de Séfora para que cuando nos encontremos, mis amados, ante una situación como la que se encontraron ellos, que Dios estaba a punto de enviar un tremendo juicio de muerte sobre Moisés a causa de la desobediencia, nosotros podamos tener la sabiduría de Séfora y traer este mensaje de la circuncisión del corazón. Entonces, que Dios nos dé esta luz para poder ayudar a otros a que en el momento que nosotros estamos viendo que una familia, que una persona, que un matrimonio, que una congregación, lo que sea, que estamos viendo que está a punto de caer bajo el juicio de Dios a causa de tener incircunciso su corazón y de estar bajo esa carne que no le deja a la persona avanzar en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios, en la obediencia a sus preceptos y mandamientos, y que de repente nosotros vemos que le están pasando cosas porque esta es la situación, o está a punto de caer en situaciones riesgosas para sí mismo, nosotros podemos tener esa sabiduría de Séfora, ese mensaje de Séfora, y hablar con la persona con exhortación, con amor, exhortándole: mirá, estás siendo engañado por esta situación, te está pasando de que hay cosas que hay que remover de nuestra vida, que hay que quitar, que hay que sacar, que el Señor dice que debemos circuncidar el corazón, llevarlo a la cruz y permitirle al Espíritu Santo que aplique el poder de la cruz en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados, por regla general, mis amados, a aplicar el poder de la cruz solamente en beneficios físicos. Es decir, decimos el Señor, citamos Isaías, ¿no es cierto? Y decimos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ¿no es cierto? Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén y amén. Así es. Esto sucedió, esto está hecho, está completo, consumado es. Pero, mis amados, no solamente tenemos que aplicar la cruz en estas situaciones en las cuales nos vamos a beneficiar con la grandeza de su poder, con todo lo que el Señor ha hecho.
tenemos que permitir que la cruz opere en nosotros la remoción total y absoluta de la carne, de las obras de la carne, del pecado. ¿Para qué? Para que realmente honremos a Dios con nuestras vidas y seamos un testimonio viviente acerca de lo que Dios quiere verdaderamente que seamos, hagamos y podamos ayudar a otros. Y sobre todas las cosas, que caminemos en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, como escuché decir a alguien, nos interesa mucho nuestro prestigio, ¿no? Ser personas prestigiosas, que todos tengan en cuenta que nosotros, nuestro nombre, nuestra posición, nuestro ministerio. Y bueno, nos ocupamos mucho del prestigio, pero en realidad lo que más nos tiene que importar, mis amados, no es tanto el prestigio, porque el prestigio es lo que el hombre piensa de mí. O sea, el hombre, cuando hablo genéricamente, el hombre, la mujer, la gente, me ve lo que yo hago, lo que tengo, lo que poseo, entonces me considero una persona prestigiosa. Entonces, el prestigio es algo que el hombre te da. Sin embargo, yo tengo que cuidar más mi testimonio, porque el testimonio es lo que piensa Dios de mí. El testimonio es lo que yo soy delante de Dios. Y eso me pareció bárbaro. Lo escuché el otro día y me pareció bárbaro la definición, la comparación y la diferencia, ¿no es cierto?, en el prestigio y el testimonio. A veces cuidamos más el prestigio, que es estar con la opinión humana, con lo que la gente piense de mí, crea de mí, y no el testimonio, que es lo que Dios piense de mí. Porque fíjate vos lo que le pasó a Moisés. Si Dios está mirando que hay desobediencia en mi vida, que hay cosas que remover de mi vida y yo las voy dejando y se va endureciendo y se va bloqueando en la comunión con Dios, porque el endurecimiento del corazón bloquea la sensibilidad que me hace escuchar a Dios. Entonces Dios puede llegar un momento que se enoje y quiere obrar de manera que obró con Moisés. Porque todas esas cosas no traen bendición y pueden llegar a traer muerte. A lo mejor no muerte física, pero sí muerte espiritual, que yo creo que a veces es peor que la física, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las marcas de la circuncisión del corazón? Si nosotros decimos, ¿y cómo yo sé que estoy circuncidada en mi corazón o circuncidado? Bueno, ¿cuáles son las marcas? En primera instancia, el arrepentimiento. El arrepentimiento, sí, mi amado. Dios provee, cuando nos arrepentimos de verdad, provee un nivel superior para nosotros, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento sería lo primero. ¿Y qué quiere decir el arrepentimiento? Que yo en una reunión, porque escuché, porque me tocó, porque me ponga a llorar ahí a los gritos y pegue alarido. Yo escucho a veces en reuniones, he escuchado gente que grita, que se arrepiente, que llora, pero después salen de la congregación, salen de la reunión y siguen haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es que si yo voy hacia un lugar, me arrepiento y doy la vuelta y vengo para el otro, porque me arrepentí. Entonces es un giro en mi vida de 180 grados. Hay gente, como decía un profesor mío en el seminario, que es tanto el arrepentimiento que tienen que da un giro de 360 grados en vez de 180. Es tan grande el arrepentimiento que da un giro completo. ¿Y qué pasa? Vuelve a salir para el mismo lado, pero ahora tiene Biblia. Eso era un poco jocoso, algo que siempre ponía de ejemplo un profesor en el seminario, pero verdaderamente, mis amados, nuestro arrepentimiento tiene que ser un cambio de actitud, un cambio de posición, un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Eso es arrepentimiento. Entonces, la circuncisión del corazón es el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder realmente poner en práctica y vivir acorde con la regla de oro de la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos a ser personas
que vamos a dejar de ser carnales y vamos a ser personas que vamos a cumplir la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ser gente que vamos a poder poner la otra mejilla, vamos a ser gente que vamos a poder andar la segunda milla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados? La otra mejilla, la segunda milla, quiere decir que vos vas a llegar a ser un cristiano como Dios quiere que seas. Es decir, la primera milla es tu obligación cumplirla. En el antiguo Israel, cuando estaban bajo el yugo del Imperio Romano, era obligación para un judío llevarle por una milla el cargamento a un romano. Tenía que hacerlo, era ley. Entonces Jesús le enseña que eso es la ley. Tenés que ir, una milla lo tenés que hacer, sí o sí. Entonces eso nos dice que hay cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí. Pero la segunda milla equivale a hacer siempre un poco más, de 2 millas. Una milla es tu obligación. Acompañarlo por 2 millas, llevarle la carga. Te pegó en una mejilla, ponele la otra. ¿Qué quiere decir? Dale otra oportunidad a la persona. Se equivocó, te dañó, te ofendió. Dale la oportunidad de perdonarlo y de dejar que la próxima vez no se equivoque. O sí, no te ofenda, no te dañe. O sí, pero no importa lo que haga la otra persona. Lo que importa es lo que haces vos. Porque lo que haces vos va a demostrar que tenés un corazón circuncidado, que tenés un corazón donde has permitido que la cruz remueva la carne, remueva esos anhelos de tu derecho, de que vos tenés derecho a esto, a lo otro, a defender tu posición. Cuando nosotros circuncidamos el corazón, es decir, dejamos que el Espíritu Santo circuncide nuestro corazón, nuestras áreas se van a volver otra vez sensibles a su voz, a la voz de Dios. Se van a quitar los bloqueos porque hay áreas que están bloqueadas a causa de la incircuncisión de nuestro corazón, a causa de dejar que la carne sea lo que se manifieste. Entonces, mis amados, realmente que Dios en su amor levante en este tiempo personas que tengan la sabiduría de Séfora, que tengan el mensaje de Séfora, la mujer de Moisés. La naturaleza carnal debe ser cortada para que Dios no quiera traer un juicio sobre nuestras vidas, así como lo quiso traer sobre Moisés. Estamos en un tiempo final, en el tiempo en el cual la trompeta está a punto de sonar y Cristo va a levantar su iglesia. Somos el ejército de Dios, somos soldados de Jesucristo, ¿o no? Somos embajadores de su reino y como tales tenemos que vivir. Si somos un ejército, tenemos que estar preparándonos continuamente para la batalla, aunque hay momentos de nuestra vida, y muchos son los que no tenemos que entrar en batalla, pero seguimos siendo un ejército, porque un ejército es un ejército cuando está en el frente de batalla y cuando está en el campamento. Sigue siendo un ejército. Vos estás en el campamento, no estás en el frente de batalla, tú estás en la línea de combate en este momento, pero podés estarlo en cualquier otro. Así que, si estás en el campamento, aprovecha este momento para permitirle al Espíritu Santo que circuncide tu corazón, que te dé luz, que traiga arrepentimiento de obras muertas, que haga esa obra poderosa en tu vida para que Dios pueda gloriarse y glorificarse en nuestras vidas y testimonio. Mis amados, no hacemos ninguna cosa bien a menos que las hagamos todas bien. Entonces, si seguimos a Dios en obediencia, siempre haremos lo correcto. Y en primera instancia, tenemos que entender que Jesús es el capitán y Él es el que da las órdenes. Si como parte del ejército de Dios hemos perdido muchas batallas, tal vez por desobedientes o por tener un corazón incircunciso, tenemos que entender, mis amados, que llega un tiempo y una hora que ya Dios no lo va a tolerar más. Dios muchas veces en su palabra
usa esta frase: no lo toleraré más. Que no sea con vos, mi amado, que no sea conmigo, que Dios tenga que utilizarla. Que verdaderamente podamos tener la sabiduría de Séfora y el mensaje de Séfora para todos aquellos que lo necesiten, diciéndole: haz esto o hace esto, circuncidá tu corazón, remové el oprobio de Egipto, que es el mundo, todo lo que uno trae de la naturaleza antigua, carnal, y permití que la cruz corte eso que está sobrando, lo quite para que se santifique tu vida y puedas verdaderamente glorificar a Dios. Y no te preocupes tanto, mi amado, por tu prestigio en este mundo, sino más bien preocúpate por lo que Dios piensa de vos. Cosa que también trataré de hacer yo. Estoy tratando de hacerlo. Preocuparme yo en una época de mi vida, te cuento. En una época de mi vida, hace años ya, me preocupaba demasiado por lo que pensaba el otro de mí, por el prestigio. Quería que todos crean que yo estaba bien. En realidad no era porque yo estaba mal y quería mostrar una cosa diferente a lo que era, pero necesitaba que la gente me reconociera, que la gente supiera que yo estaba bien, que estaba obedeciendo a Dios. Hoy me interesa lo que piensa Dios de mí. Eso es lo importante. Porque si Dios está pensando bien de mí, siempre gente va a haber que piense mal y gente que piense bien. Gente que crea y gente que no crea. Gente que diga verdades y gente que diga mentiras acerca de tu vida o ministerio. De eso no te preocupes. Vos viví en correcta relación con el que te amó y te lavó con su sangre de todos tus pecados y te hizo rey y sacerdote para Dios el Padre. Vos viví en concordancia con Él, obedeciéndole y pidiéndole que el Espíritu Santo circuncide tu corazón. Y que al hacerlo te dé esa sabiduría que tuvo Séfora, que salvó a Moisés de que fuera muerto por Dios. Qué bueno que tengamos este ministerio y esta sabiduría. Esa sabiduría que es de Dios. Recordá que hay dos sabidurías. Una es de Dios y otra es terrenal y diabólica. Esa no la queremos. Queremos la sabiduría de Dios para que nos dé el mensaje de Séfora en este tiempo actual que es tan necesario. Que la gente sea alertada, frenada a tiempo para que le digamos: cuidado. Cuidado, quita eso de tu vida. Pedile a Dios que lo arranque completamente antes que puedas tener un problema. Dios bendiga tu vida, mi amado, y que este mensaje pueda calar hondo en tu corazón. Dios quiere corazones limpios, corazones que han removido la carne, que no estén bloqueados a su voz, a su presencia, y que puedan hacer su voluntad para que sean instrumentos valiosos en sus manos y que Él realmente pueda valerse de estos instrumentos, de este ejército que Él está formando, ha formado. ¿Para qué? Para que peleemos esas batallas contra el enemigo de nuestra alma y podamos realmente traer la victoria para Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Él ya lo logró en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que hacerlo realidad en nuestras vidas. Así que Dios te dé luz acerca de esta palabra. Es una palabra sencilla, pero profunda a la vez. Y te dé la sabiduría de Séfora, el mensaje de Séfora. La circuncisión es la del corazón. Que sea una señal gloriosa que te va a mantener diciéndole a todo el mundo con tu vida que estás en pacto con Dios, en el nuevo pacto. Dios te bendiga, mi amado, Dios te bendiga, mi amada, y nos vamos a encontrar en la próxima taquita.